Vamos a ir a lo central de esta reunión, de este servicio de adoración. Lo central es oír la palabra del Señor, lo que Dios quiere que hoy su iglesia oiga con atención. Es la palabra del Señor, mis hermanos, lo que vamos a escuchar hoy. Así que les pido que preste mucha atención durante toda la exposición. Que el Señor permita que podamos recibir su palabra sin ninguna distracción y permanezcamos en total reverencia delante del Señor. Le pido que busque por favor en su Biblia, en la primera epístola de Juan, capítulo 3. Hoy vamos a profundizar, vamos a meditar en los versículos 9 y 10. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9 y 10. El título del sermón es Libre del pecado o Libre del poder del pecado. Que el Señor nos ayude a comprender su palabra. Así dice la palabra del Señor: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra una vez más. Gracias porque tú permites que hoy podamos estar delante de tu palabra y sea tu palabra esa luz que nos examina a nosotros. Es por eso que te rogamos que nos santifiques por tu palabra. Y también te pedimos, si es tu voluntad, que salves a aquellos que todavía no han sido salvados por tu evangelio. Padre, danos entendimiento de tu palabra, danos conocimiento de ella, que podamos escucharla con fe, recibirla con fe. Padre, santifica a esta congregación, santifica por favor, te lo rogamos, a esta iglesia local. Todo esto te lo pedimos para la gloria de tu santo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El apóstol Juan, en el versículo anterior al que leímos, el versículo 8, dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Como vimos anteriormente, la semana pasada, el apóstol Juan enseñaba que aquellos que no son verdaderamente hijos de Dios, aquellos que no son cristianos, pueden ser identificados por la manera en que viven su vida cotidiana, por lo que hacen, cómo practican el pecado de manera natural. Entonces el apóstol Juan, yo quiero que usted pueda entender esto, que podamos entender que el apóstol Juan venía enseñando que aquellos que no son verdaderamente cristianos, porque recordemos el contexto, que en aquella iglesia a la que Juan escribe, esa audiencia original o esos lectores originales, habían falsos maestros, por lo tanto habían falsos cristianos, también existían falsos cristianos en esa congregación, los cuales todos decían que eran de Cristo, todos decían que eran cristianos, como puede pasar también en esta congregación. Puede ser que alguien acá asevere que es un hijo de Dios, pero acá no importa lo que nosotros creamos, si somos o no somos hijos de Dios, sino lo que importa qué es lo que dice Dios, qué es lo que revela Dios por medio de su palabra. Entonces, Juan, en este propósito de mostrar que Dios es luz y los que permanecen en Dios andan en la luz. Anteriormente vimos la semana pasada, lo que leí el versículo 8 recién, Juan apuntaba y señalaba que aquellos que verdaderamente son cristianos practican la justicia porque Él es justo, pero aquellos que no son cristianos son identificados por sus obras, por lo que hacen, cómo viven su vida cotidiana, cómo practican el pecado sin arrepentimiento. El título del sermón pasado fue tus obras revelan tu paternidad. Ahora el apóstol Juan, hoy la escritura nos va a mostrar
¿Cuál es la causa de esas obras? ¿Cuál es la causa de esa actitud pecaminosa? ¿Por qué los pecadores continúan pecando sin arrepentimiento? Aunque ellos puedan decir, afirmar que son hijos de Dios, pero su conducta niega rotundamente que son verdaderamente hijos de Dios. ¿Cuál es la causa por la cual no pueden dejar de pecar? ¿Cuál es la causa por la cual no pueden vivir en santidad? La causa es la naturaleza. Es la naturaleza. Para que entendamos mejor y a modo de introducción, le quiero contar una historia, una breve historia. Dice que un hombre decía que era cristiano, pero también era un cristiano, aunque él decía que era cristiano, él procuraba siempre deshacerse de su responsabilidad, alegando que su condición de cristiano también él tenía una naturaleza pecaminosa. Y un día fue llevado delante del juez y le dijo al juez que le estaba juzgando por un delito que había cometido. Este juez también comprendía el lenguaje cristiano. Este hombre que él aseguraba que era un cristiano le decía: señoría, yo soy un creyente en Cristo. Señoría, yo soy un hombre nuevo. Pero este nuevo hombre también convive con un viejo hombre, una vieja naturaleza. Y ha sido esa vieja naturaleza la que cometió el delito. Fue por esa naturaleza que yo tomé de más, me emborraché y perdí el control de mí mismo y le di un golpe de puño a mi vecino. El juez entonces le respondió: ya que ha sido el viejo hombre el que ha quebrantado la ley, vamos a sentenciar a ese viejo hombre a 30 días de cárcel. Y como el nuevo hombre ha sido su cómplice, le daremos a este nuevo hombre 30 días también. Y como ambos cometieron juntos el delito, que juntos cumpla la sentencia de 60 días de arresto. No sabemos si esta historia es verdad, pero la enseñanza, la moraleja de esta historia es que lo cierto es que el hecho de que tengamos doble naturaleza no nos exime de la responsabilidad, sino que aumenta esa responsabilidad. No sabemos si la historia es cierta, pero nos sirve de ilustración. Muchos cristianos dicen: bueno, yo he pecado porque todavía soy pecador. Yo he fornicado, yo he adulterado, yo hice lo otro porque todavía la vieja naturaleza está en mí. Eso no nos exime, sino que si decimos que tenemos una nueva naturaleza, aumenta nuestra responsabilidad de quiénes somos. Y el apóstol Juan más adelante va a decir en el capítulo 5, versículo 18, me gustaría que usted pueda encontrar este texto, esta cita en su Biblia, primera de Juan 5, 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces, hoy vamos a ver, el primer punto que intentaré desarrollar es la nueva naturaleza espiritual a la que Juan está diciendo en el versículo 9, en la primera parte. Vayamos a nuestro texto entonces, primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, en la primera parte, dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No dice que no peca, sino que no practica el pecado. Hay una gran diferencia en decir que no peca a no practicar el pecado. El que ha nacido de Dios no vive practicando el pecado porque recibió una vida nueva de parte de Dios. Su identidad ha sido transformada por Dios. Esa es la realidad. Nació de nuevo. La expresión nacido de Dios es una de las favoritas del apóstol Juan.
en el capítulo 2, verso 29, 3, 9, 4, 7. Ya vamos a ver lo que nos queda de esta preciosa carta, que Juan siempre va a traer esta frase, nacido de Dios, para señalar, para decir quién es cristiano. El que nació de Dios se refiere a una persona que ha experimentado un nuevo nacimiento espiritual. Una persona que fue transformada, regenerada por Dios. Una persona que en el pasado pecaba deliberadamente y vivía totalmente en pecado, sin esperanza de salir de esa condición. Pero desde que nació de nuevo, fue el momento en el que esa persona fue transformada por Dios y comenzó a vivir ahora con una nueva identidad. Esa identidad es de hijo de Dios. Todos aquellos, los que me están escuchando hoy aquí, decimos que somos hijos de Dios, es porque nacimos de Dios. Es el comienzo de una nueva vida espiritual. Es el inicio de una nueva vida espiritual. A partir de ese nuevo nacimiento, que dice la Escritura que somos nuevas criaturas. El texto no vamos a leerlo, pero quiero citarlo. 2 Corintios 5, 17 dice, de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ahora, el que nació de nuevo, dice el apóstol Juan, tiene una nueva identidad en Cristo. Tiene a Dios como Padre, nada más ni nada menos. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo dice, Mateo 7, 18, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. El Señor Jesucristo también habla de una naturaleza. Un hijo de Dios es hijo de Dios. Podemos concluir esta primera parte porque ha sido transformada su naturaleza. Recibió una nueva naturaleza de parte de Dios. O sea, un hijo de Dios es hijo de Dios no porque decidió cambiar de actitud o cambiar de hábitos. No es un hijo de Dios, no se transforma en hijo de Dios porque un día se despertó, se miró al espejo y dijo, bueno, voy a cambiar mi vida. Voy a dejar los vicios. Voy a dejar de las malas amistades. Voy a dejar los malos comportamientos. El apóstol Juan no está hablando del moralismo, sino está hablando de una nueva naturaleza, de un nuevo nacimiento. Y esto es obra exclusiva, únicamente, solamente, soberanamente de parte de Dios. Y el que nació de nuevo tiene ciertas características distintivas. Primera característica que podemos distinguir entre muchas, que no vive practicando el pecado, el que ha nacido de nuevo. Repito, no significa que nunca peca, sino que no vive sumergido en un estilo de vida pecaminosa. Cuando cae en pecado se arrepiente, vuelve a Cristo, busca la justicia, busca obedecer a Dios. El Hijo de Dios, el que ha nacido de Dios, le interesa hacer lo correcto delante de Dios. Su estilo de vida refleja un cambio verdadero en las decisiones de vida, aún en las que nosotros llamamos pequeñas decisiones, en las actitudes, en los hábitos, en la humildad. El que ha nacido de Dios tiene una comunión continua con el Señor. El que ha nacido de Dios, la oración, la iglesia, la palabra, no son un peso, sino una necesidad. No dice, hoy tengo que orar, tengo que leer la Biblia, tengo que congregar. No, es una necesidad y es un gozo. Porque, mis hermanos, la fe verdadera es la que produce la obediencia. La fe verdadera es la que produce la obediencia. El que ha nacido de Dios, ya lo dije muchísimas veces, pero lo repito, no obedece para ser salvo, sino obedece porque fue salvado por gracia.
¿Y cuáles son las características negativas? Lo que no hace un hijo de Dios. No tiene una doble vida. No tiene una doble vida. No tiene una vida espiritual y una vida secular. Me comporto como un espiritual con los hermanos, pero no me comporto como espiritual con aquellos que no son mis hermanos. Hablo de las cosas de Dios con los hermanos, pero hablo en doble sentido con aquellos que no son mis hermanos. No tiene una doble vida el que ha nacido de Dios. No se siente cómodo con el pecado. Cuando habla alguna cosa de más, el Espíritu Santo, y esto no es misticismo, sino es una realidad, le da convicción de pecado. Cuando comete un pecado, el Espíritu Santo lo convence de pecado y lo lleva al arrepentimiento. El que ha nacido de Dios no justifica su pecado. No dice porque los demás tienen la culpa. El que ha nacido de Dios, podríamos decir, no se victimiza. No se victimiza. Usted lo vio al Señor Jesucristo en algún momento de su vida en la terrenal, victimizándose. Muchas gracias. Señor, muestra mi debilidad. Lo vio al Señor Jesucristo diciendo, pobre de mí, soy una víctima de este mundo de pecadores. Pobre de mí, ¿quién me manda a elegir a Pedro, un impulsivo que terminó negándome? ¿Quién me manda a elegir a uno como Tomás, incrédulo? ¿Quién me manda a elegir? El Señor Jesucristo nunca le dijo al Padre, ¿se imaginan ustedes que el Señor Jesucristo diciéndole al Padre, ¿para qué me manda a este mundo de pecadores? ¿Por qué no los aniquilas a todos? Un hijo de Dios no busca excusa por su pecado, no culpa a otros. Un hijo de Dios, un hijo de Dios, alguien que nació de Dios, no es insensible a la corrección. Cuando es disciplinado, se somete a la disciplina, cambia su actitud y vuelve a Dios nuevamente. El apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 3, pero en el versículo 6, que ya vimos la semana pasada, quiero que lo lea otra vez en su Biblia. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Es la misma idea, la del versículo 9. Es la misma idea, pero aquí en este versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Entonces, podemos decir, según la Escritura, que el que ha nacido de Dios no puede, es imposible que persevere en el pecado. Mis hermanos y a todos los que me están escuchando, les ruego que nos examinemos. Examínese. Nos examinemos delante de la palabra. ¿Permanecemos en el pecado o permanecemos en una apariencia de piedad? Quien ha nacido de Dios no puede continuar viviendo en el pecado como un estilo de vida. El texto no dice, el 1 de Juan 3:9, el comienzo, no dice que la nueva naturaleza del creyente que nació de Dios, no dice que la nueva naturaleza no puede pecar mientras la antigua naturaleza puede pecar. No hace una separación, sino hace una distinción que es diferente. No está diciendo como el ejemplo de la historia de aquel falso cristiano que se presentó delante del juez diciendo, no, fue mi naturaleza pecaminosa la que pecó, pero yo soy un hijo de Dios. Doble sentencia. El texto sí dice
Y Juan hace un contraste entre el hombre regenerado y el no regenerado. Lo que la Escritura está haciendo y lo que el apóstol Juan está haciendo es enfocándose en una conducta habitual. El verdadero creyente no hace del pecado una costumbre, no la practica como una actitud desafiante a Dios. ¿Vieron aquellas personas que no desafían a las personas, sino desafían a Dios? Yo soy así. Yo tengo la razón. Debemos entender entonces y tener muy, pero muy en claro que no se trata de que alguien es hijo de Dios por voluntad propia. Y tenemos que decirnos a nosotros mismos. No soy un hijo de Dios por mi propia voluntad, no es porque yo decidí ser hijo de Dios, sino es porque Dios en su maravillosa y perfecta voluntad me predestinó para que fuese hijo de Dios. Entonces podemos decir, según la Escritura, que nadie se convierte en un hijo de Dios por mérito propio, sino por adopción, por un acto soberano de Dios. Porque la doctrina de la gracia irresistible dice lo siguiente: es Dios quien llama eficazmente al creyente. Es Dios quien llama soberanamente y eficazmente al que fue elegido. Y esa gracia le da la capacidad para venir a la fe. De modo que no es simplemente su propia voluntad, la voluntad humana, la que los convierte en hijos de Dios. Entonces podemos concluir, luego de haber dicho esto, que toda la gloria le pertenece solamente y únicamente a Dios. Por eso se trata de una naturaleza. Usted ni yo podemos cambiar la naturaleza. Y el apóstol Juan, en el versículo 9, la segunda parte, y eso nos lleva al segundo punto, nos muestra la simiente de Dios es la que produce la santidad. Segunda parte del versículo 9. Segunda parte del versículo 9, la parte B del versículo 9. Porque la simiente de Dios permanece en él, dice. Acá Juan está dando la explicación del por qué de la naturaleza. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Porque es nacido de Dios. Entonces, la Escritura está diciendo que cuando el Espíritu Santo planta, simiente es como la semilla, planta vida nueva, esa vida, la vida de Dios produce un cambio visible, porque todo lo vivo crece y se manifiesta. En cambio, lo que está muerto no crece, ni manifiesta buenos frutos. La regeneración, este nuevo nacimiento a la que el apóstol Juan está diciendo, no consiste en un simple cambio externo. Y es muy importante que escuche esto. Este nuevo nacimiento no consiste en un simple cambio externo, sino en una creación nueva. A veces pensamos, a veces creemos y a veces decimos, soy hijo de Dios porque cambié algún hábito. Soy hijo de Dios porque antes fumaba 20 cigarrillos, ahora fumo 5. Ahora fumo 1. Soy hijo de Dios porque ya no hablo malas palabras. Lo que hizo Dios en nuestra vida, en aquel que ha nacido de nuevo, no es que le puso un parche nuevo, no es que lo mejoró al muerto, no es que lo maquilló al muerto. Lo que hizo Dios es una obra creativa, una creación nueva. Dice la Escritura en Efesios 2:10,
porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces la Escritura está diciendo que somos una creación nueva, creados en Cristo Jesús. Si usted está en Cristo, es una nueva creación. Su voluntad ha sido cambiada, ya no es la misma de antes. Sus pensamientos no son los mismos de antes. Sus metas no son las mismas de antes. Al mundo ya no lo ve como antes. ¿Usted ha nacido de Dios? Spurgeon decía lo siguiente: Dios pone en el creyente una vida que no puede morir, y esa vida no tolera la esclavitud del pecado. Voy a repetir este dicho de Charles Spurgeon. Dios pone en el creyente una vida que no puede morir, y esa vida no tolera la esclavitud del pecado. No tolera. Fin de la cita. Entonces, es una gran verdad que el creyente verdadero esté absolutamente libre del poder dominante del pecado. Esa es una gran verdad. El creyente verdadero está absolutamente libre del poder dominante del pecado. Es una gran verdad que el creyente verdadero está absolutamente libre del poder dominante del pecado. Pero la Escritura dice que en el estado de gracia el creyente puede pecar. Aún estando libre del poder dominante del pecado, pecamos. Porque es diferente decir, quizás con el título alguien ha pensado, pero ¿cómo vamos a estar libre del pecado si todavía pecamos? La Biblia dice en primera de Juan 1:9 que si decimos que no pecamos, o 1:8 que somos libres, fuimos hechos libres por la obra redentora, expiatoria del Señor Jesucristo, de la esclavitud, del poder dominante del pecado, absolutamente libres. Pero también la Escritura dice que todavía pecamos. Todavía en nuestro cuerpo habita el pecado. Por eso es la doble naturaleza. Pero el pecado, la naturaleza pecaminosa o carnal, como la naturaleza de la carne, como llama la Biblia, ya no es la naturaleza dominante. Esa es la verdad. Es por eso que esperamos y anhelamos el día de la redención, donde seremos librados de esa naturaleza pecaminosa. Entonces sí podremos decir, vamos a poder afirmar, nunca más podremos pecar. Será imposible que pequemos. Cuando el apóstol Juan dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado, no quiere decir que el creyente nunca va a caer en pecado, sino que Juan está diciendo que aquel que es nacido de Dios no puede vivir en el pecado porque su naturaleza fue cambiada por el nuevo nacimiento que Dios le ha dado. La fe verdadera, entonces, mis hermanos, siempre va acompañada de la santidad. La fe verdadera no va sola, va acompañada de la santidad y la obediencia. El que es nacido de Dios no practica el pecado, sino que vive una vida que refleja esa santidad y esa justicia de la nueva vida espiritual. Quizás podemos llegar a pensar que tengo que cambiar de actitud. Si usted es nacido de Dios, por supuesto. Si somos nacidos de Dios, tenemos que santificarnos para andar como Él anduvo. Pero si no hemos nacido de Dios y estamos pensando en cambiar de actitud para ser hijo de Dios, estamos totalmente equivocados. Porque se trata, y hoy estamos viendo lo que el apóstol Juan está mostrando, se trata de dos naturalezas diferentes. Yo quiero contarle una historia también para que podamos entender. ¿Saben que existe en las aguas cálidas del Caribe un pez que se lo conoce el pez volador? Puede buscarlo en internet, va a ver
cómo vuelan esos peces. Estos peces tienen grandes aletas pectorales. Cuando ellos están escapando de su depredador, generalmente el depredador de este pez volador es el delfín. El pez volador se impulsa a una velocidad impresionante, dice de 60 kilómetros por hora bajo el agua, y luego se impulsan, se disparan hacia arriba y extienden sus aletas pectorales y planean entre 30, 50 y hasta 100 metros. A simple vista, aquel que ve un pez volando dice, este pez puede vivir en el aire, pero no es verdad. La naturaleza del pez lo llama de vuelta al agua, porque fue creado por Dios para vivir allí en el agua, no en el aire. El pez volador tarde o temprano tiene que regresar a su hábitat natural, porque no fue hecho para permanecer en el aire. Pero en cambio, existen varios tipos de pájaros. Hay un tipo de pájaro que no me acuerdo el nombre, puede sumergirse en el agua, está en el árbol y se larga a gran velocidad, se sumerge en el agua hasta el fondo a veces del río para atrapar un pez. Y a veces se impulsa con sus patas el pájaro. Y pareciera que es un pez porque va nadando el pájaro hasta que lo atrapa el pez con su pico y sale nuevamente y se vuelve a su árbol y extiende sus alas para que el sol seque sus alas. Entonces, ¿el creyente puede caer en pecado? Sí. ¿Puede salir de lo que debería ser su ambiente natural? De hecho, sí lo sale. Su ambiente natural del que es nacido de Dios, la obediencia, la comunión con Dios, la santidad. Pero el que ha nacido de Dios no puede quedarse fuera de ese ámbito natural. Porque no puede respirar. Así como el pez no puede respirar, no puede estar mucho tiempo fuera del agua. No puede sentirse cómodo el que ha nacido de Dios en el pecado. No puede sentirse cómodo. Su nueva naturaleza en Cristo es la que lo impulsa a volver nuevamente. Dice, no puedo estar lejos. No puedo permanecer en el pecado. Vuelve otra vez a sumergirse en Cristo y en la santidad. Se arrepiente y busca que la gracia fluya nuevamente en su vida. Usted sabe de qué le estoy hablando. En cambio, el inconverso, aquel falso cristiano, puede hacer actos buenos, puede asomarse a lo que es justo, así como el pez volador puede dar unos aletazos y planear. Y muchos van a creer que no es un pez, sino que es una ave, pero él no puede permanecer mucho tiempo en el aire, porque no puede mantenerse allí. ¿Por qué? Porque su naturaleza no regenerada lo hace volver nuevamente al pecado, porque ese es su ambiente natural, el pecado. Es por eso que la Escritura declara, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. El que es nacido de Dios, entonces, mis hermanos y todos los que me escuchan, no puede vivir, el que no es nacido de Dios no puede vivir como un hijo de Dios. No puede practicar y vivir en santidad. Lo que él va a llamar como santidad es hipocresía. Lo que él va a llamar como piedad es apariencia. Aunque trate de dar y hacer su mejor o mayor esfuerzo. Porque la santidad no es fruto de la fuerza ni de la voluntad humana, sino de la nueva naturaleza que Dios nos ha dado en Cristo. Pero sabemos que el creyente tiene responsabilidad, sabemos. No somos como el del ejemplo de la doble naturaleza. Sabemos que tenemos responsabilidad. La responsabilidad de aquel que ha nacido de Dios es mortificar al pecado.
Pero sabemos también que cuando mortificamos al pecado lo hacemos por medio del Espíritu Santo que vive en nosotros, no con nuestras fuerzas. Entonces el que es nacido de Dios, el que recibió esa vida espiritual en Cristo Jesús, crecemos en santidad. El que es nacido de Dios crece en santidad, dice la Escritura, porque la simiente de Dios está en él. La vida de Dios está en él. La santidad en el creyente, en aquel que ha nacido de Dios, es creciente, crece, es progresiva, porque la vida de Dios está en el creyente. Fíjese, siguiendo lo que dice la Escritura, lo que dice la palabra en el versículo 9, la simiente, en otras versiones dice la semilla. Dios por medio de su Espíritu, ¿qué es lo que hace primero Dios por medio de su Espíritu? Primero, bueno, en el orden de la salvación, lo predestina para la salvación, pero cuando lo llama por medio del Evangelio, en ese momento también, ¿qué hace? Lo regenera, lo hace nacer de nuevo al pecador. Es como aquel que va a sembrar una semilla que hace primero, labra la tierra. ¿Se acuerda la parábola del sembrador? Que el sembrador salió a sembrar y diferentes tipos de terreno cayó la semilla, la misma semilla. Algunos terrenos eran duros, otros pedregosos, otros tenían espinas y había un tipo de terreno que era fértil. Bueno, ese terreno fértil nunca fue fértil, sino que el terreno ese fértil fue transformado en terreno fértil por el poder del Espíritu de Dios. Lo que hace el Espíritu, entonces Dios por medio de su Espíritu regenera al pecador, es quien Dios, antes que la semilla del Evangelio sea sembrada, transforma el terreno infértil en un terreno fértil, en un desierto, en un terreno fértil ahora. Eso es lo que dice Juan. Se trata de qué tipo de terreno sos. Entonces, ya el terreno hecho fértil, la poderosa semilla del Evangelio de Jesucristo es sembrada en el terreno que ha sido regenerado por Dios. Pero es Dios mismo también quien riega esa semilla constantemente. ¿Cómo la riega Dios la semilla? Como la está regando hoy por medio de su palabra. Me está alimentando con su palabra. Es Dios quien da el crecimiento, dice la Escritura. Y también es Dios, cuando esa semilla ya deja de ser semilla, sino que es una planta y comienza a dar fruto, ¿qué hace Dios? Es el que poda la vid, la purifica. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Por eso es que el Hijo de Dios no puede vivir practicando el pecado. No puede vivir practicando el pecado. Un hijo de Dios no puede vivir como el mundo. Un hijo de Dios tiene que vivir como un hijo de Dios. No es una cuestión de voluntad, repito, sino una cuestión de una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza nos da la responsabilidad de vivir como lo que somos. La vida de Dios está dentro del creyente ahora. Y esa vida de Dios lo impulsa hacia la santidad, lo lleva hacia la santidad. Nos examinemos. Por favor, examínese. No se trata aquí de... No estamos en una competencia de quién es mejor. Si no estamos en una iglesia, Dios nos puso en una iglesia para que nos exhortemos, nos animemos a las buenas obras. Y ahora dice el apóstol Juan que los frutos de esa nueva planta van a revelar a quiénes pertenecemos. Versículo 10 del capítulo 3 de la primera carta de Juan. Versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios.
En otra versión, en la Biblia de las Américas dice, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Sabemos que justicia es obediencia a la santidad, es vivir de acuerdo a la palabra, es de acuerdo a la ley de Dios. Dice, tampoco aquel que no ama a su hermano. Acá podemos encontrar entonces, ya sé quién no es hijo de Dios, aquel que no me ama a mí. He dicho, aquel que no me ama a mí, ese no es hijo de Dios. Ahora ya lo descubrí. Cierto que dije que no tenemos que victimizarnos, ¿no? Ay, esta carne. Lo que está haciendo el apóstol Juan es describiendo una marca familiar. Hijos de Dios, hijos del diablo. Hijos de Dios, hijos del diablo. La justicia y el amor distinguen a los hijos de Dios, mientras que la injusticia y la falta de amor identifican a los hijos del diablo. La justificación es por la fe sola, mis hermanos, sabemos eso. Sola fide, dice en el cartelito aquel. Sola fide, solamente por fe somos salvos. La fe sin obras. Pero la fe, esa fe que justifica, nunca permanece sola. Es diferente, es diferente. Nunca permanece sola la fe que justifica. La vida espiritual se parece, lo que está mostrando aquí la Escritura, que la vida espiritual se parece a un árbol en crecimiento. Al principio no es evidente qué fruto va a dar ese árbol, salvo que alguno de nosotros sea un experto en árboles frutales. Pero si no conocemos de qué tipo de árbol se trata, me encantó el ejemplo que da un comentarista. Dice, no todos conocemos de árboles frutales. Si nos llevan al campo y nos muestran, vamos a ver árboles de esta altura quizás que no sabemos qué es. Pero hay personas que sí conocen. La persona que lo conoce, aquel que plantó ese arbolito, sabe qué fruto va a dar. Bueno, ese es Dios. Pero nosotros no sabemos. Pero sí, lo que dice la Escritura, pero sí vamos a saber qué tipo de árbol es o qué tipo de árboles son cuando comiencen a dar frutos. Así también el apóstol Juan nos enseña que los hijos de Dios y los hijos del diablo se distinguen por lo que producen. Justicia, hijo de Dios. Justicia, amor, hijo de Dios. Injusticia, falta de amor, hijo del diablo. El verdadero carácter del corazón, la naturaleza espiritual de cada persona se va a revelar en el tiempo, en esta vida terrenal. Esta verdad tiene también una dimensión escatológica. En la vida terrenal, en este tiempo, se va a manifestar entre nosotros. Por lo que van a producir cada uno, lo que vamos a producir cada uno de nosotros. Y si por ahí vemos que a alguien le está saliendo algún tipo de fruto medio raro, y vamos a tener que llamarle la atención. Pero también tiene una dimensión escatológica. Esto quiere decir cuando venga el Señor. El mismo apóstol Juan, ya habíamos visto el capítulo pasado, yo les leo. 1 Juan 2:28 dice, ahora hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, cuando venga Cristo, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos avergonzados. O sea, cuando venga Cristo también nosotros nos vamos a manifestar. Ahí va a ser la manifestación clarísima. Ahora vamos a ver evidencias de frutos, de productos. Dice que los hijos del diablo, todo aquel que no hace justicia es un hijo del diablo y que no ama a su hermano no es de Dios, dice la palabra de Dios. La Escritura nos presenta de forma directa y sin ambigüedades quiénes son verdaderamente los hijos de Dios y quiénes pertenecen al diablo. Esta es la última parte del sermón. Así que como si fuese esto una película, se está develando, está saliendo a la luz lo que Juan quiso mostrarnos durante todo este viaje en este sermón.
Ahora se va a ver quiénes son los hijos de Dios y los hijos del diablo, dice la Escritura. Aquellos que no hacen justicia, aquellos que no aman a su hermano, no es de Dios. Pero, ¿sabe que yo pensaba, meditaba cuando preparaba este sermón? ¿Por qué vuelve a traer Juan el amor hacia los hermanos? Bueno, primero porque los creyentes vivimos en una comunidad cristiana. Dios nos ha reunido en una iglesia local, es cierto. ¿Para qué? Para que nuestra fe sea supervisada. ¿Por quién es supervisada la fe? Por todos los creyentes, pero también por el liderazgo de la iglesia es supervisada la fe. ¿Sí? Es supervisada la fe. No es que acá todo aquel que diga, soy hijo de Dios, pase mi hermano, usted es hijo de Dios porque usted lo ha dicho con su boca. No, tiene que ser supervisada la fe. Y en esa comunión que tenemos en la iglesia es donde se evidencia. Es por eso cuando más tiempo pasemos juntos, más se va a evidenciar los frutos. Cuando más nos conozcamos, más vamos a ver quiénes somos. Pensemos un momento en esos hermanos, en los primeros hermanos que nos muestra la Escritura en Caín y Abel. Durante mucho tiempo nacieron como eran dos niños, crecieron como niños y vivían como niños, eran hermanos, jugaban juntos quizás. Y podemos imaginarnos cómo se comportaban en la familia de Adán y Eva, estos dos niños, Caín y Abel. No sabemos porque la Biblia no nos da más dato al respecto de la niñez de Caín y Abel, pero sí la Biblia nos dice, nos da detalle de qué es lo que sucedió cuando Dios le pidió que ofrendaran tanto a Caín como a Abel. Y sabemos que qué sucedió cuando Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín, su hermano. Entonces Caín, dice la Escritura, dominado por la ira, se levanta contra su hermano, busca una piedra y le parte la cabeza a su hermano. Lo mata. Lo golpea y lo mata. Y dice Juan, aquel que no ama a su hermano no es de Dios. En ese acto es donde se revela la verdadera naturaleza. Es cuando Dios mira con agrado a uno y no tanto a otro. Entonces nace el rencor, los celos, la envidia. Y no vamos a agarrar una piedra porque no tenemos miedo a que nos metan preso. Pero sí usamos otras armas. ¿Sabe cuál es la otra arma que usamos? La lengua. Aquella arma que tiene la capacidad de matar, destruir, herir, no haga caso del orden, dividir. Saben que no, siempre trato de no hablar de mí, porque usted no viene a escuchar sobre mi vida, sino viene a escuchar palabra de Dios. Pero si usted lleva un tiempo en el Señor, por supuesto por la gracia del Señor, muchas veces habrá experimentado algún Caín en su vida. Seguramente, en mi caso, en mi familia hemos abierto la puerta a muchos hermanos, pero después nos dimos cuenta que no eran hermanos. Y nos dimos cuenta que no eran hermanos cuando recibimos una roca en nuestra vida. Los que no aman a los hermanos, esos no son hijos de Dios. Por ahí pensamos nosotros que el amor hacia los hermanos es, me tienen que amar. Ámenme. Por supuesto que te tienen que amar, hermano. Pero ¿cómo estás amando a tus hermanos? ¿Estás cuidando a tu hermano? Saben que el sentimiento más mezquino es el que mostró Caín. Es la envidia, es el celo. Cuando un hermano, Dios lo mira con agrado. Alguien puede decir, y se levanta el teólogo y dice, pastor, a todo Dios no ama por igual. Tiene razón. Pero cuando Dios decide
derramar o manifestar su favor de manera especial en algún hermano, es cuando se manifiesta el sentimiento más mezquino de la humanidad, que es la envidia y el celo hacia sus hermanos. El apóstol Juan quiere dejar en claro que dentro de la iglesia es el espacio donde los creyentes, allí donde se congregan, allí donde comparten como hermanos, porque siempre en las iglesias, desde que nació, desde que el Señor Jesucristo plantó la primera iglesia, en la iglesia de Jerusalén, siempre en la iglesia hubo una mezcla de verdaderos y falsos hermanos. Dios quiso que así sea. Dios quiso que nosotros crezcamos en medio de cizañas. Esta realidad no es nueva. Ha estado presente en las iglesias locales desde el principio. Y ahora la Escritura por medio del apóstol Juan nos enseña que con el tiempo, por el fruto de cada persona, se va a hacer evidente a quién le pertenecemos. ¿A quién le pertenecemos? Volviendo al ejemplo de Caín, ya para cerrar. Si Caín hubiese amado a su hermano, ¿qué tendría que haber hecho? Alegrarse que Dios lo haya mirado con agrado a su hermano. No partirle la cabeza con una piedra. Creo que muchos conocen una ilustración, y esta es la tercera ilustración. Hoy se ha dado que pueda compartirle muchas historias para poder que puedan y para ilustrar lo que el texto quiere decir. El apóstol Juan nos habló de naturalezas. Hay una ilustración muy conocida, una historia que ha sido usada por muchos predicadores. Yo una vez más lo voy a usar. Un escorpión quería cruzar un río, pero no sabía nadar. ¿Conoce esa historia, esta fábula? Dice que entonces vio una rana descansando a la orilla del río y le dijo a la rana, al escorpión: rana, me llevas en tu espalda hasta el otro lado del río, yo no puedo cruzar, yo no sé nadar. La rana lo miró con desconfianza y le respondió: ¿cómo sé que no me vas a picar? Sos un escorpión. El escorpión le contestó: pero si te pico, los dos vamos a quedar en medio del agua y nos vamos a ahogar, nos vamos a morir. La rana pensó por un momento. Tiene lógica el argumento del escorpión, tiene lógica. Y aceptó, finalmente la rana aceptó. Está bien, dijo la rana, subite a mi espalda, subite a mi lomo y vamos a cruzar el río. Todo iba bien, la rana iba nadando por medio del río, hasta que la rana sintió un dolor agudo en la espalda. El escorpión le había picado. ¿Qué hiciste?, dijo la rana. ¿No ves que ahora vamos a morir los dos? Así le gritó la rana, paralizada ya. El escorpión, mientras el agua lo tragaba, se hundía el agua, respondió: no pude evitarlo. Esta es mi naturaleza. No pude evitarlo. Fin de la fábula. Así es que hoy la Escritura nos enseña que la esencia de cada persona es la naturaleza. Quizás alguien hoy diga: voy a cambiar de actitud, voy a dejar de ser ese mal hermano, voy a comenzar a ser un buen cristiano. Y va a comenzar un día, 2 días, 3 días, una semana. Así como el escorpión nuevamente le va a brotar esa naturaleza nueva, va a morder, va a picar, va a descargar su veneno nuevamente hacia algún hermano. Quizás te diga: es mi naturaleza. Sé que me ayudaste, sé que me mostraste tu amor, pero es mi naturaleza. Es clarísimo. Es claro, es muy claro. La esencia de un hijo de Dios y la de un hijo del diablo. Es tan claro como la diferencia entre la vida y la muerte. Mis hermanos, entendamos que la gracia no destruye la capacidad de pecar, pero sí rompe la voluntad de vivir en el pecado. Si una oveja cae en el barro, sabemos que no queda allí, sino que busca salir rápidamente del barro.
En cambio, el cerdo se revuelca en el barro y es feliz en el barro. Así que si hoy Dios nos hizo notar o les hizo notar a ustedes que todavía no fueron transformados, si alguien no fue transformado en una nueva criatura, ha tratado con todo su esfuerzo de cambiar, pero no pudo. La Escritura nos dice que solamente Cristo puede hacerlo. Si nunca despreció el pecado y nunca amó a Dios, solamente Cristo puede cambiar esa naturaleza. Si todavía no puede amar a los hermanos, se ama demasiado a usted mismo, solamente Cristo puede cambiar esa naturaleza. Dice la Escritura que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para terminar con esa naturaleza. Para eso apareció Cristo. Pero si usted es un hijo de Dios, pero su vida no está últimamente reflejando esa naturaleza de Dios, la Escritura hoy nos llama a arrepentirnos y volvernos a Cristo. Porque dice la Escritura también, el apóstol Juan, en el capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Debe andar como Él anduvo. Todos tenemos una tarea aquí en la iglesia. Todos tenemos una responsabilidad en la iglesia. Guardar la salud espiritual de la iglesia. Todos tenemos la responsabilidad y más responsabilidad tenemos el liderazgo de esta iglesia. De guardar la salud espiritual de la iglesia. Todos tenemos la responsabilidad en la iglesia. Más responsabilidad tenemos los que somos miembros de esta iglesia, los que estamos en la membresía de esta iglesia. Es que nuestra vida sea transparente. Nuestra vida sea transparente. Para que los demás puedan examinar nuestras vidas. Que el Señor nos ayude. Como dice la Escritura, repito, el que dice que permanece en Cristo debe andar, debe vivir como Cristo anduvo, como Cristo vivió en esta tierra. Que el Señor nos ayude, al Señor sea la gloria. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra.